nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo reunión familiar Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta. Siempre será un honor llegar hasta la privacidad de sus redes sociales, de su casa, de su oficina, de su hogar, de la iglesia. Gracias por su voto de confianza, su voto de fidelidad. Recuerde suscribirse, darle a la campanita, compartir con otros estos materiales que, créame, son muy importantes para el desarrollo y la vida de la iglesia cristiana. Estamos compartiendo una temporada sobre la importancia de perseverar como metodología para que una iglesia crezca. Y no solo hay que aplicarlo a la iglesia, también se puede aplicar a la vida personal, a la vida de pareja, a la vida de familia, a la vida empresarial, a la vida académica, a la vida social, en todo sentido. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia de perseverar en las misiones sociales. Sí, perseverando en las misiones sociales, porque el texto dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Pero ¿cómo se lograba eso? Bueno, primero, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Segundo, perseverando en las oraciones intercesoras. Y ahora, en esta oportunidad, vamos a hablar de perseverar en las misiones sociales. Leo Hechos de los Apóstoles 2:42 al 47, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, la Santa Cena. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y aquí es donde viene el principio, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y tenían favor con todo el pueblo, misiones sociales. Les decíamos en entregas pasadas que el concepto perseverar en el Antiguo Testamento es fe emuná, fe de fidelidad, fe de moralidad, de seguridad, de honradez, de lealtad, de firmeza, de reinar con veracidad. Tremendo todo este concepto de fe emuná. Y en el Nuevo Testamento es el concepto proscuranteo, perseverar, que denota persistir, tener cuidado constante, la idea de tener a punto una barca para salir a pescar, a trabajar. Todo esto es muy importante, perseverar. ¿Para qué? Para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Hay un tema muy interesante. Si Dios quiere, en el año 2029, nuestro querido país va a cumplir 200 años de evangelización, de que llegaron los primeros misioneros a través de las Sociedades Bíblicas Unidas del mundo a nuestro querido Colombia. 200 años. Pero lamentablemente esos 200 años, cuando uno mira la historia de la iglesia cristiana, está permeada de ciertas tradiciones por la iglesia tradicional que ya estaba en el país y por diferentes circunstancias de que la iglesia es pobre, de que la iglesia necesita limosnas, de que no solo la iglesia, sino sus líderes y todo implica que necesita ayuda, que somos los más pobres, que somos los más... Y eso le ha arrojado mucha negativismo al testimonio de la iglesia cristiana. Y yo me pregunto, eso no lo ve uno en la iglesia primitiva recién fundada por Jesús y el Espíritu Santo en Pentecostés. Dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo, bendecía su entorno circundante, bendecía la ciudad donde estaba. La iglesia se convirtió en un referente de provisión. Perdónenme que se los diga así, queridos amigos, que interactuamos a través de las redes sociales. La iglesia no nació como cola,
como hoy en día casi se quiere hacer ver. La iglesia nació como cabeza, porque estábamos representando el reino de los cielos, no cualquier reino. Entonces, yo creo que llegó la hora, porque yo tengo una pregunta, Señor, ¿qué va a ser de la sexta, que va a empezar la sexta generación? Estamos cumpliendo la quinta generación en el 2029. ¿Qué va a pasar desde el 2030 en adelante con la sexta generación de cristianos en este país? Esos niños, adolescentes y jóvenes que vienen detrás de nosotros, ¿qué va a ser de ellos? Y ojalá una de las cosas que corrijamos en la sexta generación de cristianismo es nuestra reputación. Por Dios, no sé, perdóneme, no me gusta ponerme de ejemplo en mis charlas, prédicas y así, pero a veces toca. Ustedes ven cómo me he visto. O sea, mi anhelo es mandar un mensaje de que el siervo de Dios es un hombre o una mujer bien vestida, ecuánime, bien puesta, elegante, sin necesidad de hablar de marcas o cosas costosísimas, no. Aseado y bien puesto. Que los que nos vean digan, pero es que cuando uno llega a 54 años y 40 años de ministerio, uno llega así. Interesante. Que los jóvenes vean eso como una opción. Pero la fama de nosotros los ministros es muy negativa. Perdónenme que se lo diga tan escuetamente, pero la persona con el peor estado físico en el templo, mal vestido, con ropa prestada, zapatos sucios, ese era que el pastor de la iglesia. Sí, y ahí sí lo ubicaban a uno, no, eso no puede ser así, no, eso hay que corregirlo. Miremos qué significa favor con todo el pueblo. La palabra favor en ese texto es charis, que es la palabra gracia, como gratificante de manera o acción, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluido la gratitud, merecer aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. Es decir, la iglesia primitiva arrancó con pie derecho, como cabeza, impactando el sector, impactando el ambiente. Uno de los problemas que tenía la iglesia, la sociedad primitiva en tiempos de la iglesia primitiva fundada por Jesús, son muchos, pero hablemos de dos. Número uno, el machismo. La mujer era muy maltratada. Una mamá o un hijo, una mujer, un niño, en la época de Jesús tenía el valor que tiene la lavadora en tu casa, el microondas, un televisor. Pero la iglesia primitiva cogió a la mujer y cogió a los niños y les subió de dignidad, les dio altura nuevamente y los empezó a tratar como personas que se tenían que respetar. Y en ese orden de ideas, eso creó persecución contra la iglesia, increíble. Los persiguieron porque las mujeres vieron que ahí sí las estaban valorando y los niños y las iglesias empezaron a llenar. El otro elemento que hacía que la iglesia cogiera tanta fuerza en esa época eran las injusticias sociales, los estratos sociales, las diferencias eran muy marcadas con los enfermos, entre un enfermo y la clase social rica, los religiosos. La iglesia primitiva tumbó todos esos malas influencias sociales y en la iglesia primitiva todos tenían el mismo nivel y eran tratados con altura, con gracia, con obra social. Así arrancó la iglesia primitiva, pero la iglesia de hoy yo no veo eso. Lamentablemente, una comunidad cristiana saludable atrae a las personas a Cristo. El celo de la iglesia de Jerusalén en la adoración y amor fraternal fue contagioso. Una iglesia saludable y amorosa crece en cantidad de discípulos. ¿Qué está haciendo para que su iglesia sea la clase de lugar que atraiga a otros a Cristo? Va a seguir estirando la mano para que en el barrio digan la limosna. La limosna para el templo, la limosna para la iglesia, la limosna para el evangélico, la limosna para el pastor, la limosna para... No. Tenemos que recuperar, cambiar el chip. Y no estoy predicando ni enseñando teología de la prosperidad. Uno de los libros que quiero escribir en el futuro es
arqueología bíblica de la prosperidad, un acercamiento del concepto prosperidad, pero en la Biblia, no la prosperidad que enseñan o predican en canales internacionales evangélicos, donde la manipulación es una cosa impresionante, no. Estamos hablando de una iglesia que impacte socialmente. Nosotros tenemos varias costumbres en nuestra congregación. Por ejemplo, darle refrigerio a los niños de la escuela dominical. Nuestros niños vienen a la escuela dominical y no solo reciben la palabra de Dios espiritual, sino que reciben nutrición física a través de un refrigerio. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo así? Eso no lo hacen las ONG, Compasión Internacional, Children International Unidos, qué sé yo, Visión Mundial. ¿Por qué la iglesia? Porque sí. ¿Pero por qué podemos hacer eso? Porque tenemos miembros en la iglesia generosos. Generosos que nos dicen, pastor, aquí está mi ofrenda para que le compren el refrigerio a los niños, un promedio de 50 niños cada fin de semana. Entonces mire que si yo quiero que la iglesia deje de tener esa estigma, ese rótulo, esa chapa de limosnera, los miembros de la iglesia deben de cumplir con su responsabilidad de generosidad, de ser dadivosos, bondadosos con sus diezmos, ofrendas, primicias, pactos, y la iglesia puede cumplir con su deber. Entonces, un ejemplo muy bonito es ese: refrigerio para los niños de la escuela dominical. Así de sencillo. Gusta, los niños son felices, preguntan por su refrigerio. Y de paso se ha dicho, gracias a los diezmadores donantes de la iglesia que lo hacen así. Segundo ejemplo, impactos sociales. Hacer impactos sociales como iglesia donde uno puede ayudar otras iglesias de menos ingresos económicos, donde uno se puede unir a un impacto para arreglar y limpiar las calles del barrio y que la iglesia se haga presente, donde la iglesia ofrezca sus instalaciones para que las personas del círculo social de la iglesia, el barrio, etcétera, se beneficien. Nosotros tenemos un fenómeno muy bonito en la iglesia, y es que dentro de poco la alcaldía va a empezar a construir otro tramo del metro de la ciudad, y al frente de nuestra comunidad va a quedar una estación de ese metro. Y resulta que las autoridades del área metropolitana están haciendo reuniones para socializar temas de compras, construcción, impacto social, impacto económico, etc. Y lo primero que nosotros hicimos fue ofrecerle a las autoridades del metro nuestro auditorio con excelente sonido, excelente videobin, un pantallazo del tamaño de una sala de cine, cafetín, tinto, aromática, pasabocas, baños, parqueaderos, gratis. Hagan sus reuniones de socialización del tema en el templo. Ya llevamos 2 reuniones y hemos reunido más de 100 personas que han venido, han pisado el templo y ha sido de bendición. Entonces, impactemos con gracia y que nos vean como quienes proveen, no a toda hora como quienes estiran la mano para la limosna. Es una iglesia de perseverancia, de simpatía. Hay 2 palabras en griego para bueno. Una es agathos, que describe una cosa o persona simplemente como buena. Y hay otra que es kalos, que quiere decir que la cosa o persona no solo es buena, sino agradable, que tiene una gracia que conquista el alma. Así es una gracia que conquista corazones, que conquista alma, y perdónenme que siga colocando ejemplos, pero tiene que ser así. En estos días, bueno, afuera en el sector, aquí en la cuadra de nuestro templo, se hace un señor ya de bastante edad. Ese señor puede tener más de 65 años, con su carrito para vender jugos de naranja por la mañana temprano. Y me imagino que detrás de ese anciano, de esa persona de edad, vendiendo sus juguitos de naranja hay muchas personas dependiendo. Pues el carrito con sus llanticas y todo se le dañó.
Entonces nuestro pastor de el área administrativa es muy polifacético, él es como MacGyver, los que son del siglo pasado entienden qué estoy diciendo. Y, y nuestro pastor le ofreció sus buenos servicios, trajeron el carrito al frente de la iglesia, sacó soldador, sacó soplete, sacó sierra, sacó hierro, y en todo un día le puso ese carro como un bombón. Y estamos hablando de un señor tradicional, católico. Ese señor quedó impresionado. ¿Qué le debo? Nada. Por favor, cóbreme. No. Es parte de nuestra vocación, es parte de nuestro llamado, ayudarle a los que están a nuestro alrededor. Ese señor no lo creía, no lo podía aceptar, hasta que convenció a nuestro pastor, recíbame este billetico. Entonces el ministro le dijo, venga pues hagamos una cosa. Lo entró al templo y le dijo, mire este cofre que es ofrendas para obra misionera, deposite ahí pues su billetico de gratitud. Por favor, ese es el mensaje que tenemos que mandar como iglesia misionera, como iglesia social. De ahora en adelante, ese señor, vendiendo su juguito de naranja todas las mañanas, testificará de sus vecinos, de su iglesia. En español decimos a veces de alguien que es una bellísima persona. El verdadero cristiano es alguien así. Hay bastantes personas que son buenas, pero tienen una beta antipática de dureza. Uno no iría a llorar en su hombro. Son los que alguien llamaba cristianos iceberg, ¿sí? El señor Reuters solía decir que lo que ayudaría a la iglesia más que ninguna otra cosa sería que los cristianos tuvieran de vez en cuando detalles simpáticos. En la iglesia primitiva, el pueblo de Dios tenía esa gracia simpática, proveyendo a las mujeres, proveyendo a los niños, proveyendo al menesteroso, a las viudas, a los huérfanos, proveyéndole a los ricos que venían con problemas morales y la iglesia proveía. No hay asunto más especial que una iglesia cristiana que beneficia todo su entorno social, y esos vecinos les aman y les ven con agrado de vecindad. Por la época que estamos proponiendo este material, esta entrega, estamos ya a puertas de terminar el año. La meta de esta comunidad cristiana es hacer un impacto más o menos de 1000 regalos para Navidad entre los niños de la iglesia, los niños de otras iglesias, de comunidades de escasos recursos, impactar el monasterio de las monjitas en el barrio Palos Verdes en Manrique Central de nuestra ciudad, llevarles un mercado de fin de año, de cena de Navidad, llevarles sus regalos personales, impactar, llevar una palabra de esperanza. Eso bendice una comunidad cristiana aquí o donde sea. Perseverar en la sana doctrina, perseverar en la oración intercesora, perseverar en la obra misionera carismática, en la obra misionera de gracia. Concluyamos. ¿Qué aprendemos de la perseverancia en las misiones sociales? Lamentablemente, en nuestro contexto latino, las iglesias cristianas evangélicas se fundaron en un contexto y una cosmovisión de pobreza, de limosna, donde se mantiene una actitud de caridad y estar pidiendo para sus necesidades. Ese es el contexto, pero estamos a tiempo de corregirlo. La iglesia primitiva, por su unidad, por tener todas las cosas en común y apoyo, generaron una mentalidad de benevolencia y bondad con todos los que les rodeaban, convirtiendo el conducto por donde Dios bendeciría a las personas en sus necesidades básicas. Por eso creció la iglesia, por eso la iglesia tiraba la atarraya y eso se llenaba de peces, porque era una atarraya benévola, social, amorosa, carismática, llena de gracia. Cuando nos conviene,
vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciaros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nos conviene citamos este texto. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y lo citamos para ciertas cosas, pero casi nunca lo citamos para hacer obra social. Pues déjeme decirle que hay que aplicarlo en las misiones, en la obra social. Esta iglesia tiene misiones desde hace 20 años, tiene iglesias hijas en el norte de Antioquia que ya tenemos nietas. Hay presupuesto, querido colega, compañero, iglesia, misiones. Hay presupuesto misionero, hay presupuesto evangelístico, hay presupuesto de obra social para entregar mercados a los que lo necesitan. Es para estudiar y preguntarnos. El anterior texto no nos presenta una iglesia arrastrada, en penurias dependiendo de la caridad de sus vecinos, sino todo lo contrario, una iglesia que bendice su entorno y por eso es que Dios añade cada día a los que serán salvos. ¿Por qué una iglesia puede convertirse en una iglesia proveedora? Porque sus miembros diezman, ofrendan, traen sus pactos, sus primicias, y una iglesia seria, no de garaje, donde los diezmos los cuenta la esposa y se los embolsilla el esposo del pastor. No. Una iglesia con revisor fiscal, una iglesia con estatutos, una iglesia con personería jurídica, una iglesia con diáconos, una iglesia con veedores de inversiones sanas, quietas y reposadas. No se trata de estrategias o metodologías modernistas, materialistas, egoístas, sino de cumplir la gran comisión de Cristo con el ejemplo de la iglesia primitiva. Usted y yo representamos no cualquier reino, el reino de los cielos. Esta es la parte final de esta entrega preciosa que queríamos compartir con ustedes. ¿Cómo crece una iglesia? ¿Cómo se estabiliza una iglesia? ¿Cómo persevera una iglesia ante las puertas del Hades que no prevalecerán contra la iglesia? Gracias por escucharnos en esta temporada donde nuestra congregación sigue recibiendo las bendiciones de Dios, el respaldo de Dios, y vuelvo e insisto, gracias Señor por 30 años viendo tu fidelidad, unos 7 años de equipo evangelístico y 23 como congregación eclesial. Gracias a Julián, nuestro ingeniero de sistemas, digital, de diseño, y a todos los que hacen posible, a mi hijo Josué Daniel, que nos ayuda con toda la parte gráfica, de colores, etc. Gracias a todo el equipo que hace posible sacar adelante estos materiales, los que diezman y ofrendan para invertir en las redes sociales. Que Dios nos ayude, que la iglesia siga creciendo y que el Señor siga añadiendo a su comunidad cristiana los que van a ser salvos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Es muy clara, es muy sencilla, pero es muy real. Si perseveramos en la sana doctrina, si perseveramos en las oraciones intercesoras, si perseveramos en las misiones sociales carismáticas llenas de gracia, entonces tú añadirás cada día los que van a ser salvos. Bendice esta palabra compartida, cada ministerio, cada persona, cada iglesia, cada institución eclesial que escucha estos principios. Quedamos en tu presencia, Señor, dándote gracias por tu respaldo, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharnos, atendernos. Hasta una próxima entrega.